Marcela observaba el salón lujosamente decorado, iluminado por los candelabros de cristal que reflejaban un brillo deslumbrante por todo el lugar. La fiesta organizada por Enrique era, como siempre, un evento de ostentación, lleno de figuras importantes de la sociedad mexicana. Marcela se sentía fuera de lugar en ese mar de sonrisas falsas y risas calculadas. A pesar de ser la esposa del anfitrión, sabía que muchos la veían solo como la mujer sencilla que había tenido suerte. Intentaba ignorar las miradas críticas, pero no podía negar que el peso de esas miradas apretaba su corazón. Sostuvo la copa de champán, dubitativa, y miró a su alrededor buscando a Enrique. Él estaba conversando con un grupo de empresarios, riendo de algo que no alcanzaba sus ojos. Un ligero malestar recorrió su cuerpo, una sensación de que algo no estaba bien. Desde que habían llegado al evento, Enrique la había evitado, como si estuviera escondiendo algo. Pero Marcela ya estaba acostumbrada a esa indiferencia. Desde hacía meses, su comportamiento había cambiado. Mientras reflexionaba sobre esto, una amiga de la familia, Luisa, se acercó con una sonrisa en el rostro, pero con ojos que reflejaban un aire de lástima. ¿Ya te enteraste, Marcela?, susurró, como si estuviera revelando un secreto prohibido. Marcela frunció el ceño. ¿Enterarme de qué? Luisa lanzó una rápida mirada hacia Enrique antes de continuar. De él y Amalia. El nombre fue como una puñalada en el pecho de Marcela. Amalia, la mujer con quien siempre había mantenido una relación cordial, alguien a quien nunca consideró una amenaza. ¿De qué estás hablando, Luisa? Con un suspiro dramático, Luisa desvió la mirada. Llevan meses teniendo una aventura. Todos lo saben, querida. Solo tú... Bueno, pensábamos que lo sabías, pero preferiste no decir nada. El mundo de Marcela empezó a girar. El sonido de las risas a su alrededor se convirtió en un zumbido lejano y sintió que sus piernas comenzaban a temblar. ¿Cómo era posible que todos lo supieran? ¿Cómo había sido tan ciega? Sus ojos se dirigieron inmediatamente a Enrique, quien en ese momento tocaba el brazo de Amalia de una manera tan íntima que disipó cualquier duda que pudiera haber tenido. La fiesta parecía continuar sin que nadie se diera cuenta del torbellino que se desataba dentro de ella, pero Marcela sabía que algo había cambiado para siempre. Colocó la copa en la mesa más cercana y con pasos firmes se dirigió hacia Enrique. «Podemos hablar», dijo en un tono bajo pero firme. Enrique la miró de reojo, con una expresión fría y calculadora. «Ahora no, Marcela. Ahora sí». Había una firmeza en su voz que incluso la sorprendió a ella misma. Los ojos de los presentes comenzaron a volverse hacia ellos, percibiendo la tensión que crecía. «No es el momento para esto», respondió Enrique, visiblemente incómodo con las miradas que ahora se centraban en ellos. Se giró hacia el grupo, intentando retomar la conversación, pero Marcela no estaba dispuesta a ser ignorada. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», susurró, pero el dolor en su voz hizo que sus palabras fueran audibles para aquellos más cercanos. «¿Cómo pudiste traicionar nuestro matrimonio y exponerme a esta humillación?». El grupo a su alrededor quedó en silencio, y Amalia dio un paso atrás, sus ojos encontrándose con los de Marcela por un momento. Una leve sonrisa pareció jugar en las comisuras de los labios de Amalia, pero fue tan rápido que Marcela no estaba segura. Enrique miró nerviosamente a su alrededor, tratando de mantener el control de la situación. «Esto es ridículo, Marcela. Hablaremos en casa». Pero Marcela ya sabía que no había más que discutir. Todo estaba claro ahora. Dio una última mirada a su alrededor, viendo los rostros llenos de curiosidad y desprecio. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la fiesta, dejando atrás las luces brillantes y la música que ahora parecían lejanas y vacías. El eco de los tacones de Marcela, golpeando el piso de mármol, seguía resonando en sus oídos
mientras caminaba casi de manera mecánica por las calles vacías rumbo a su casa. La humillación y la traición aplastaban su pecho, haciendo que cada respiración fuera dolorosa. La imagen de Enrique con Amalia no salía de su mente. ¿Cómo pudo haber sido tan ciega? El hombre con el que había compartido su vida, sus sueños y esperanzas, ahora parecía un extraño. Y más que eso, un traidor. Cuando finalmente llegó a casa, el silencio era ensordecedor. Marcela dejó caer las llaves sobre la mesa de entrada y se desplomó en el sofá, abrazándose a sí misma como si quisiera protegerse del mundo. Sus pensamientos estaban nublados y el miedo de enfrentar a Enrique más tarde la atormentaba. Sabía que él vendría con excusas vacías, o tal vez ni eso. Quizás sería directo, como siempre, diciendo que las cosas ya eran claras para todos y que el problema era que ella no aceptaba la realidad. Esa noche Marcela no durmió. Se giraba de un lado a otro, mientras la oscuridad parecía intensificar sus miedos e inseguridades. Cuando por fin amaneció, aún no tenía respuestas, solo una certeza. Su vida cambiaría para siempre, pero el cambio llegó más rápido de lo que imaginaba. En la tarde siguiente, mientras Marcela intentaba distraerse lavando los platos, el teléfono sonó. Era un número desconocido y, por un segundo, dudó. Algo dentro de ella la alertaba de que nada bueno podía venir de esa llamada. Aún así, contestó. ¿Hola? ¿Marcela? La voz al otro lado sonaba tensa. Soy el detective Raúl Morales, de la comisaría de policía. Necesito hablar con usted. Marcela frunció el ceño, confundida. ¿Hablar conmigo? ¿Por qué? Hubo una pausa antes de que el detective continuara. La señora Amalia Contreras fue encontrada muerta esta mañana en su casa. Necesitamos que venga a la comisaría para hacerle algunas preguntas. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Amalia estaba muerta, la mujer que había sido la fuente de su humillación la noche anterior. Pero yo no sé nada. No estuve con ella, ni hablé con ella desde ayer. Lo entendemos, señora, pero hay algunas cosas que necesitamos aclarar. Su nombre fue mencionado y es importante que coopere con la investigación. ¿Mencionado? ¿Qué significaba eso? Estaban sugiriendo que tenía algo que ver con la muerte de Amalia. El corazón de Marcela comenzó a latir descontroladamente. Las preguntas se mezclaban en su mente, pero sabía que no tenía opción. Tenía que ir. En la comisaría, Marcela fue recibida por el detective Raúl Morales, un hombre de mediana edad, con ojos atentos y expresión seria. La condujo a una pequeña sala, donde le ofreció un vaso de agua. Marcela lo rechazó, sintiendo el estómago revuelto de los nervios. Señora Marcela, como debe saber, Amalia fue encontrada muerta en su residencia esta mañana. Aún no conocemos las circunstancias exactas, pero todo indica que fue un asesinato. Necesitamos que nos diga dónde estuvo anoche después de la fiesta. El corazón de Marcela se aceleró aún más. Sabía exactamente lo que estaban pensando. Me fui a casa, después de la fiesta. Fui sola. Estaba devastada. Enrique, mi marido, me engañó con Amalia, y todos lo sabían menos yo, pero no hablé con ella después de eso. El detective anotaba tranquilamente. Entiendo. ¿Usted y Amalia tuvieron algún desacuerdo anteriormente? No, nunca tuvimos problemas. Nunca supe de esa relación hasta ayer. Raúl la observaba atentamente. Su nombre fue mencionado por algunas personas en la fiesta. Hay testigos que dicen haber notado una tensión entre usted y Amalia. Marcela apretó las manos nerviosamente. Estaba herida, descubrí todo frente a todos, pero jamás haría algo así. Eso lo entendemos por ahora, pero aún necesitamos investigar más. Marcela, sé que esto es difícil, pero debe entender que por el momento
Necesitamos más información. Su esposo ya fue citado para declarar. Enrique, justo lo que faltaba. Ahora él sería involucrado directamente en el escándalo y Marcela sabía que él haría todo lo posible para proteger su imagen, incluso si eso significaba hundirla más en esa confusión. Lo entiendo, respondió con un nudo en la garganta. Cuando Marcela finalmente salió de la comisaría, una mezcla de alivio y pánico la invadía. Sabía que estaba lejos de estar libre de esa situación. Algo mucho más grande se ocultaba tras la muerte de Amalia. Los días que siguieron a la muerte de Amalia fueron caóticos. El nombre de Marcela aparecía en todas las primeras planas, asociándola con el crimen y el escándalo de la traición. La humillación que había sentido en la fiesta ahora parecía pequeña en comparación con la atención indeseada que recibía de los medios. Cada vez que salía de casa, podía sentir las miradas de juicio, los murmullos que la seguían a cada paso. Lo peor de todo era que Enrique seguía distante, cada vez más evasivo y misterioso. Siempre estaba en reuniones o decía estar resolviendo asuntos importantes relacionados con el trabajo. Sin embargo, Marcela sabía que algo más estaba sucediendo. Amalia, a diferencia de Marcela, siempre había sido una mujer con una ambición desmedida. Cuando se acercó a la familia, Marcela no podía imaginar las verdaderas intenciones que ella tenía. Amalia era conocida por ser una mujer que nunca se conformaba con poco. Su mirada siempre estaba puesta en el poder, y no era ningún secreto que utilizaba su belleza y encanto para acercarse a hombres influyentes. Había rumores de que estaba involucrada en negocios turbios, pero esos rumores nunca se confirmaron. O quizás fueron encubiertos por las mismas personas que Amalia manipulaba. Las dudas de Marcela sobre lo que realmente había sucedido esa fatídica noche comenzaron a crecer. Los recuerdos de Amalia moviéndose por la fiesta, con su sonrisa calculada y su proximidad provocativa con Enrique, se volvían cada vez más perturbadores. Amalia no era solo una amante oportunista, era ambiciosa, y Marcela empezaba a preguntarse hasta dónde habría llegado para asegurar su posición y el control sobre Enrique. Una tarde, mientras revisaba la biblioteca de la casa buscando algo con qué distraerse, Marcela encontró una carpeta escondida en el fondo de un cajón del despacho de Enrique. Era una colección de documentos, contratos y extractos bancarios. Con la respiración agitada, Marcela se sentó en el escritorio y comenzó a revisar el contenido. Fue entonces cuando descubrió lo inimaginable. Enrique estaba involucrado en negocios ilegales y Amalia era parte de esos esquemas. Los documentos revelaban enormes transacciones entre cuentas en paraísos fiscales, pagos a empresas ficticias y contratos fraudulentos. Era evidente que Amalia había ayudado a Enrique a lavar dinero a través de varias empresas fantasma que controlaba. La relación entre ellos no era solo una cuestión de infidelidad, era una peligrosa alianza que involucraba mucho más que simple lujuria. Marcela sintió el estómago revolverse. Lo que había comenzado como una dolorosa traición matrimonial ahora revelaba un abismo de secretos oscuros. Amalia no solo deseaba a Enrique. Su verdadero objetivo parecía ser el control total sobre él y sus negocios. Sabía demasiado, controlaba demasiado. Marcela se preguntaba, ¿sería esa la razón por la cual Amalia había sido asesinada? La mente de Marcela iba a 1000 por hora. Sabía que no podía confiar en Enrique, pero necesitaba más información antes de confrontarlo. Fue entonces cuando decidió buscar al detective Raúl Morales. Lo llamó y acordaron una reunión lo más pronto posible. Cuando se encontraron en la comisaría, Marcela le explicó todo lo que había descubierto. Raúl la escuchó con atención, frunciendo el ceño mientras ella hablaba. «Tiene sentido», dijo finalmente. «Sabíamos que Amalia tenía algunas conexiones sospechosas,
pero no teníamos pruebas concretas. Si realmente estaba involucrada en los negocios ilícitos de Enrique, eso la ponía en una posición peligrosa. Marcela asintió, aún procesando la gravedad de la situación. Pero, ¿y Enrique? ¿Podría estar involucrado en el asesinato de Amalia para silenciarla? El detective suspiró cruzando los brazos. No puedo decirlo aún, pero si él estaba realmente involucrado en esos esquemas, y Amalia comenzó a amenazar su posición, es posible que haya tomado medidas extremas para protegerse. El corazón de Marcela comenzó a latir más rápido. Se estaba involucrando en algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. El hombre con quien se había casado no solo era un traidor, era peligroso, capaz de cualquier cosa para mantener su poder y ocultar sus secretos. Ahora que me has traído esta nueva información, Marcela, debemos ser cuidadosos. Esto podría ponerte en más peligro del que imaginas, dijo Raúl con una expresión grave. Ella asintió, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Si Enrique había sido capaz de matar a Amalia para protegerse, ¿qué más sería capaz de hacer? Cuando Marcela regresó a casa, cada movimiento de Enrique parecía calculado. Él la observaba de manera diferente, más atento, como si supiera que ella estaba comenzando a descubrir sus secretos. La tensión entre ellos crecía día a día, pero Marcela sabía que no podía actuar precipitadamente. Todavía había muchas cosas que no sabía y necesitaba más pruebas antes de enfrentarlo directamente. Sin embargo, lo que Marcela no sabía era que cada paso que daba en busca de la verdad la acercaba más al peligro, y más a una oscura verdad que podría destruir su vida para siempre. Los días que siguieron al descubrimiento de los secretos de Enrique fueron una verdadera prueba para Marcela. Cada día que pasaba sentía que el matrimonio era una prisión. Ya no había amor ni respeto, apenas se dirigían la palabra. Cuando se cruzaban en la casa, las miradas eran frías, llenas de desconfianza. Para Marcela, el matrimonio había terminado y eso era un hecho irreversible. Pero Enrique no aceptaba esa realidad. Siempre había sido un hombre controlador y ahora, sin poder emocional sobre ella, utilizaba la única arma que le quedaba: el control financiero. Marcela no tenía recursos propios. Siempre había dependido de Enrique desde el comienzo del matrimonio. Él manejaba todo: la casa, el dinero e incluso los gastos más pequeños. Ahora usaba esa dependencia como una forma de abuso, obligándola a permanecer en la casa. «No me voy a ir», le dijo una noche cuando Marcela finalmente reunió el valor para enfrentarlo. «Estamos casados y te vas a quedar aquí hasta el final. No tienes a dónde ir». Sus palabras eran crueles, cargadas de una frialdad que la hería profundamente. Marcela quería irse, quería reconstruir su vida lejos de ese hombre, a quien ahora veía claramente como un manipulador y peligroso. Pero Enrique se aseguraba de recordarle que, sin él, no tendría ni cómo mantenerse. «Si quieres divorciarte, adelante», continuó con esa sonrisa amarga que tanto la perturbaba. «Pero buena suerte consiguiendo algo. Todo está a mi nombre. Vas a quedarte sin nada». Esa realidad era como una cadena invisible que la mantenía atrapada. Marcela sabía que no podía seguir viviendo así, pero tampoco tenía a dónde ir. Aún estaba asimilando los descubrimientos sobre los negocios ilegales de Enrique y el papel que Amalia había jugado en ellos. La muerte de Amalia parecía una pieza más de este oscuro rompecabezas que giraba en torno al control absoluto de Enrique sobre quienes lo rodeaban. En los últimos días, Marcela había encontrado apoyo en Raúl Morales, el detective a cargo del caso. La cercanía entre ellos crecía a medida que él se convertía en alguien en quien podía confiar. Era la única persona que creía en su inocencia y veía más allá del escándalo y de los titulares sensacionalistas. Para Marcela, esa alianza con Raúl se volvía vital. «Tienes que tener cuidado, Marcela», le advirtió Raúl,
durante una de sus conversaciones. Si Enrique está involucrado en crímenes tan graves como lo muestran estos documentos, podría llegar mucho más lejos para protegerse. Ella lo sabía, y eso la aterrorizaba. Cada noche, el ambiente en la casa se volvía más denso. Enrique ya no se molestaba en ocultar su desprecio por ella, y el control financiero que ejercía era su manera de asegurarse de que Marcela nunca pudiera dejarlo por completo. La humillación de depender de él, incluso después de haber descubierto lo que había hecho, era insoportable. Pero había algo más que la mantenía en la casa, además de la falta de recursos. Marcela sabía que, si se iba ahora, perdería cualquier oportunidad de descubrir toda la verdad. Necesitaba más pruebas, más información que incriminara a Enrique y garantizara que pagara por los crímenes que hasta ese momento seguían ocultos en las sombras. Raúl le había prometido ayudarla, pero sabía que el tiempo se agotaba. En una noche fría, mientras estaba sentada en la sala revisando los documentos que había encontrado, Marcela escuchó los pasos de Enrique por el pasillo. Entró en la sala sin pedir permiso, como siempre lo hacía, y se detuvo frente a ella con los brazos cruzados. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esta farsa, Marcela? Revolver papeles no te va a salvar. Ella levantó la mirada, sintiendo el peso de sus palabras, pero al mismo tiempo, decidida a no ceder. Ya no estoy en esta relación, Enrique. Ya no somos una pareja, y lo sabes. La sonrisa de Enrique era sarcástica, casi despectiva. Seguiremos casados, lo quieras o no, y si quieres salir de aquí con algo de dignidad, te sugiero que dejes de intentar incriminarme con esos descubrimientos inútiles. Marcela se levantó, sosteniendo los documentos contra su pecho, y lo miró fijamente. Puedes mantenerme aquí contra mi voluntad económicamente, Enrique, pero no puedes silenciarme. Sé lo que hiciste. Él dio un paso adelante, sus palabras llenas de veneno. No sabes nada, Marcela, y si sigues intentando ensuciar mi nombre, vas a perder más de lo que imaginas. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no retrocedió. Enrique estaba más amenazante que nunca y sabía que debía actuar rápido. Aunque él intentara mantenerla bajo control con el abuso financiero, Marcela estaba decidida a exponer la verdad. La tensión entre Marcela y Enrique había llegado a su límite. Cada conversación estaba cargada de resentimiento y el silencio entre ellos era aún más sofocante. Marcela sabía que no había vuelta atrás, que ese matrimonio no era más que una fachada, una prisión en la que Enrique la mantenía a través del control que ejercía sobre el dinero. Aún así, Marcela resistía. Estaba decidida a irse, pero no sin antes exponer todas las mentiras y crímenes de Enrique. Los días pasaban lentamente, con Enrique cada vez más cauteloso, casi desconfiado de cada movimiento de Marcela. Parecía intuir que ella estaba cerca de descubrir algo que podría destruir el poco control que le quedaba. Trataba de mantener las apariencias, pero su agresividad, disimulada bajo el control financiero, se volvía cada vez más evidente. Se negaba a permitir que Marcela tuviera acceso al dinero familiar, limitando sus gastos, monitoreando cada compra, cada transacción. Para él, ese era el último lazo que la mantenía atada a esa vida que él controlaba con tanta rigidez. Una noche, mientras Marcela se refugiaba en su habitación, su celular vibró. Era un mensaje de Raúl. Había encontrado más información, detalles que podrían darle a Marcela la prueba definitiva de que Enrique estaba directamente involucrado en el asesinato de Amalia. Esa misma noche se encontraron discretamente en un café alejado, lejos de las miradas curiosas. «Encontré algo que puede ser la pieza final de este rompecabezas», dijo Raúl, sacando unos papeles de una carpeta. «Hay registros de transferencias bancarias y comunicaciones entre Enrique y Amalia en las semanas previas al asesinato.
Él estaba tratando de calmarla. Parece que Amalia se estaba impacientando y lo amenazaba con exponer los esquemas de lavado de dinero si no le daba más poder y control en las transacciones. Marcela frunció el ceño, asimilando la información. Amalia era ambiciosa, siempre lo fue. Quería más, y Enrique estaba perdiendo el control sobre ella. Tiene sentido que él se desesperara, pero ¿crees que sería capaz de matarla? Raúl hizo una pausa antes de responder. Con base en lo que hemos descubierto hasta ahora, es posible. Amalia sabía demasiado, y Enrique estaba en una posición en la que no podía arriesgarse a que su vida financiera y social se desmoronara. No te estoy diciendo que tengamos una prueba directa todavía, pero la imagen se está aclarando cada vez más. Se deshizo de ella para proteger su imperio. Un escalofrío recorrió la espalda de Marcela. El hombre que un día había amado, con quien compartió su vida, ahora parecía un extraño. No, peor que eso, parecía un monstruo. ¿Qué hago ahora?, preguntó con la voz temblorosa. Si lo confronto sin pruebas suficientes, va a destruirme. Ya me tiene aquí atrapada con el dinero. No puedo luchar contra eso sola. Lo sé, dijo Raúl, mirándola con seriedad. Pero no estás sola. Tenemos que ser cuidadosos. Estoy trabajando para reunir más pruebas, pero hasta entonces necesitas mantener la calma y seguir como hasta ahora, sin levantar sospechas. Pero mantener la calma se estaba volviendo imposible. Cada vez que miraba a Enrique, Marcela sentía una mezcla de odio y miedo. Él seguía actuando como si tuviera todo bajo control, como si nada pudiera derribarlo. Pero Marcela sabía que detrás de esa fría fachada había alguien desesperado por mantener su poder y control. Días después, Enrique cometió un error que podría cambiarlo todo. Dejó uno de sus documentos expuestos en el escritorio de la casa, tal vez creyendo que Marcela no se atrevería a tocarlos. Sin embargo, ella sabía que este era el momento que tanto había esperado. Con el corazón acelerado, tomó el documento y comenzó a leerlo. El contenido era impactante, pruebas claras de sobornos pagados para silenciar a las autoridades y encubrir el involucramiento de Enrique en el asesinato de Amalia. Lo que tenía en sus manos era la clave para derribarlo definitivamente. Sin embargo, en ese preciso momento, Enrique entró en el despacho. Se detuvo al verla con los papeles en las manos, sus ojos oscureciéndose al instante. ¿Qué estás haciendo? Su voz era baja, pero amenazante. Marcela sintió el pánico subirle por la garganta, pero no lo mostró. Sé lo que hiciste, Enrique. Todos tus secretos. El control que creías tener se acabó. Él dio un paso adelante, su expresión endureciéndose. No vas a ir a ningún lado. No tienes a dónde ir. No tienes a quién recurrir. ¿Quieres jugar a esto, Marcela? Te voy a destruir. Marcela respiró hondo, intentando controlar el temblor en su voz. No esta vez, Enrique. Vas a pagar por todo. Ya no soy tu prisionera. El enfrentamiento estaba en su punto máximo, y Marcela sabía que el siguiente paso sería crucial. Pero ahora, por primera vez en meses, sentía que el control estaba volviendo a sus manos. El enfrentamiento entre Marcela y Enrique esa noche lo había cambiado todo. Las máscaras finalmente habían caído, y ambos sabían que no había marcha atrás. Marcela tenía pruebas suficientes para hundirlo, y Enrique, quien siempre había sido tan calculador y controlador, ahora mostraba la desesperación de alguien que veía cómo su imperio se desmoronaba. Pero él no se rendiría tan fácilmente, y Marcela lo sabía. En los días siguientes, Enrique se volvió más agresivo, la presionaba, manipulaba situaciones para hacerla aún más dependiente económicamente, cortando incluso los gastos más básicos. Pero Marcela permanecía firme. Con cada día que pasaba, su determinación de salir de ese matrimonio y exponer todos los crímenes de Enrique crecía. Finalmente,
Marcela decidió que era hora de actuar. Concertó una reunión con Raúl, llevándose todos los documentos que había conseguido, incluida la prueba clave que conectaba a Enrique con el asesinato de Amalia. Cuando se encontraron, Raúl se sorprendió por la cantidad de evidencia que ella había reunido. «Esto es más que suficiente para ponerlo tras las rejas», dijo Raúl, mientras hojeaba los papeles con cuidado. «Con esto podemos abrir una investigación oficial y presionar a las autoridades para que actúen». Pero Marcela sabía que la situación era delicada. Enrique tenía contactos poderosos y cualquier movimiento precipitado podría alertarlo. «Tenemos que ser cuidadosos, Raúl. Si él se entera de que estamos a punto de actuar, puede huir o, peor aún, intentar silenciarme para siempre». Raúl asintió con la cabeza. «Voy a preparar una orden de arresto, pero tenemos que asegurarnos de que todo esté en orden. Cualquier error podría costarnos caro». Durante los días siguientes, Raúl trabajó tras bambalinas, mientras Marcela continuaba viviendo en la misma casa que Enrique, fingiendo que nada había cambiado. Era difícil. Cada mirada, cada palabra intercambiada, era un recordatorio constante del peligro en el que se encontraba. Sentía que Enrique sospechaba que algo se avecinaba, pero aún no sabía qué. Finalmente, en la noche decisiva, Raúl llamó. «Todo está listo. Mañana vamos a actuar». Marcela sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. El final estaba cerca, pero la incertidumbre de lo que podría suceder al día siguiente la mantenía inquieta. Pasó la noche en vela, pensando en todos los momentos que había vivido con Enrique, desde los días de felicidad al principio del matrimonio hasta la pesadilla en la que se había convertido. A la mañana siguiente, Marcela bajó las escaleras de la casa y encontró a Enrique sentado a la mesa, con una expresión sombría. Había algo diferente en él, un aire de resignación mezclado con desesperación. La observó por un momento antes de finalmente hablar. «Ya sé lo que hiciste», dijo con una voz baja pero cargada de tensión. «¿De verdad crees que puedes destruirme?» Marcela se mantuvo tranquila. «Tú solo te destruiste, Enrique. Yo solo estoy revelando la verdad». Él soltó una risa amarga. «No entiendes cómo funciona el mundo, Marcela. Soy intocable. Aunque tengas esas pruebas, ¿crees que me atraparán? Tengo amigos en todos lados. ¿Y tú? ¿Qué tienes? Nada». Marcela no retrocedió. «Tengo la verdad, y eso es todo lo que necesito». En ese momento sonó el timbre de la puerta. Enrique miró sorprendido y al abrirla encontró a Raúl y a un equipo de policías esperándolo. «Señor Enrique, queda usted arrestado por el asesinato de Amalia Contreras y por crímenes de lavado de dinero y soborno», dijo Raúl, mientras los policías lo esposaban. Enrique intentó resistirse, pero sabía que era inútil. Miró a Marcela con un odio ardiente en sus ojos. «Te vas a arrepentir de esto, Marcela. Pagarás por traicionarme». Marcela sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no se dejó intimidar. «La única persona que me traicionó fuiste tú, Enrique, y ahora vas a pagar por todo lo que hiciste». Mientras los policías se llevaban a Enrique, Marcela sintió un alivio profundo. Por primera vez en meses, estaba libre de ese hombre que la había mantenido prisionera emocional y económicamente, libre para reconstruir su vida, ahora con la certeza de que la verdad había triunfado. La prisión de Enrique marcó el fin de una era oscura para Marcela, pero también el comienzo de un nuevo y desconocido capítulo en su vida. Aunque él estaba tras las rejas, las cicatrices de años de manipulación y abuso emocional seguían presentes. Sin embargo, la libertad recién conquistada le dio la fuerza necesaria para empezar de nuevo. En los días que siguieron a la detención de Enrique, Marcela experimentó una avalancha de sentimientos encontrados. El alivio de haberse librado de él era innegable, pero la realidad de que todo lo que conocía había cambiado
la hacía cuestionar su futuro. La casa en la que vivía, los bienes materiales, todo estaba a nombre de Enrique. Él se había asegurado de que, incluso fuera de escena, Marcela tuviera que luchar por cada pequeño trozo de su independencia. Sin embargo, ella estaba decidida. Por primera vez en mucho tiempo, Marcela no se sentía atrapada. No importaba cuánto tiempo le llevara o cuántos obstáculos tuviera que superar. Estaba determinada a reconstruir su vida, libre de la sombra de Enrique y de las traiciones que él representaba. Con el apoyo de Raúl y nuevas amistades que forjó durante el proceso, Marcela presentó una demanda para recuperar parte de los bienes que le correspondían por derecho. Sin embargo, más que el dinero o la casa, lo que realmente quería era recuperar su paz mental y, sobre todo, su dignidad. No le importaba si el proceso legal tomaba meses o años, sabía que su verdadera riqueza residía en algo mucho más grande: su fortaleza interior y la capacidad de renacer de las cenizas. Poco a poco, Marcela comenzó a redescubrirse. Empezó a trabajar en proyectos que siempre había deseado, pero que quedaron relegados por el control de Enrique. Redescubrió talentos olvidados y se dedicó a lo que realmente importaba para ella: su autonomía, su libertad y el deseo de vivir una vida sin ataduras. Las reuniones con Raúl continuaron, ya no solo en un ámbito formal. Entre ellos surgió una amistad genuina, basada en la confianza y el respeto mutuos. Raúl admiraba la valentía de Marcela, y ella, a su vez, agradecía la paciencia y el apoyo que él le había brindado durante todo ese proceso. Unos meses después de la detención de Enrique, Marcela caminaba por la plaza de la ciudad, respirando el aire fresco y sintiendo el calor del sol en su rostro. Se detuvo por un momento, observando a las personas a su alrededor, familias, parejas, niños jugando, y sintió algo nuevo crecer dentro de ella: esperanza. Por primera vez en mucho tiempo podía vislumbrar un futuro sin miedo, sin la presencia opresiva de Enrique. El proceso judicial siguió su curso, y Enrique fue condenado por los crímenes de lavado de dinero y el asesinato de Amalia. El caso, que había sido ampliamente difundido por los medios, se convirtió en un ejemplo de que, por más poder que una persona pudiera acumular, la verdad siempre salía a la luz. Para Marcela, esa victoria fue más que una cuestión de justicia, fue la confirmación de que la verdad y la perseverancia eran sus mayores armas. En su camino hacia la superación, Marcela encontró su propia voz y propósito. Se convirtió en defensora de las mujeres que, como ella, habían sido víctimas de abuso emocional y manipulación financiera en sus relaciones. Usó su experiencia personal como una forma de inspirar a otras mujeres a liberarse de las cadenas invisibles que a menudo las mantienen atrapadas en relaciones tóxicas. Al final, Marcela no solo reconstruyó su vida, sino que se convirtió en una mujer más fuerte, sabia y confiada. La travesía, que comenzó con traición, humillación y dolor, culminó en una victoria personal, donde la superación llegó a través de su propia fuerza y resiliencia. Sabía que aún habría desafíos en su camino, pero ahora estaba preparada para enfrentarlos con la frente en alto.